¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. Con 73 votos, la Asamblea observa la cuestionable conducta del asambleísta correísta Sofía Espín por su visita a la procesada Diana Falcón en la cárcel. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti también. Hola, Giselle, amigos, muy buenas tardes. El Pleno del Legislativo da paso además a la comparecencia del ministro de Justicia encargado para que explique los procesos de seguridad en el Centro de Rehabilitación de Quito. Con esto empezamos. Hasta ahí, señora. La Asamblea Nacional pasó de reprobar a observar la conducta del asambleísta Sofía Espín por su visita a Diana Falcón. Así dice la resolución que se aprobó con 73 votos y que fue presentada por Esteban Bernal, donde además solicita la comparecencia de Paul Granda ante el Pleno. Antes de la votación, María José Carrión anunció amenazas para votar. Que han sufrido asambleístas, que si votamos a favor esto, que si votamos en contra esto, que si esto, que el otro. Me parece que debemos actuar con responsabilidad. Pero también fue el espacio para defender a Espín. Juan Lloret dice que no hay causales para investigarla. Sofía no ha incurrido ninguna y no ha contravenido ninguna de las leyes de la República del Ecuador. Yo disto mucho de lo que usted ha dicho, porque no necesariamente la ley tiene que decir que usted no haga esto para que usted no lo haga. Existen principios éticos que van más allá. Sin embargo, Espín dice que no la amilana esta resolución y pide otras investigaciones. A todos los legisladores que entran a la Fiscalía, que pidan también quienes entran a la Fiscalía, que pidan también las visitas que los fiscalizadores hacen a la Contraloría General del Estado, que pidan también la lista de todos los asambleístas que entran al Consejo Nacional de la Judicatura, que tienen familiares en el gobierno nacional. Bernal insiste en que busca comprobar que ella no cumplió con sus funciones. La visita que realiza la asambleísta Espín no es ni humanitaria ni ética, y por el contrario es una visita que podría promover una presión política que le hace mucho daño a la institución. Además, en esta votación hubo novedades. Los correístas votaron en contra, pero en Alianza País hubo quienes votaron a favor y otros que prefirieron abstenerse. El CAL ha decidido formar una comisión, por lo tanto esta resolución ya no tiene sentido. Ahora la investigación aquí en el Legislativo contra la legisladora Sofía Espín está en manos de la comisión multipartidista, que podría conformarse la siguiente semana, y de allí se prevé que en 15 días se conozca si hay o no sanción en contra de Espín. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Se reinstaló en Quito la audiencia de juzgamiento en contra del exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli, el exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, y dos implicados más. La Fiscalía los acusa de peculado por la corrupción en la estatal Petroecuador. Daniela Valencia informa. El exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yanuseli, el exgerente de Petroecuador Alex Bravo y dos implicados más regresan a los tribunales, esta vez por peculado. A unos minutos de iniciada la audiencia de juzgamiento, el fiscal acusó a Pareja como autor y a los implicados restantes como coautores, pues habrían facilitado los medios para contratar un proceso de recuperación condensada en la refinería de Esmeraldas con un sobreprecio que alcanzó los $3 millones. Petroecuador, como acusador particular, manifestó que a la empresa Jorge Vivar, a la que se le adjudicó este proceso, no se le cobraron las multas por incumplimiento de contrato. Según los defensores de los acusados, esta diligencia es el resultado de una justicia de medios que no cuenta con las pruebas suficientes para sustentar el delito. Tanto Capaya como Bravo ya han sido juzgados por delitos relacionados. El exministro de Hidrocarburos, por asociación ilícita, fue condenado a 6 años de prisión, por enriquecimiento ilícito a 10 años. Alex Bravo, por una falta similar, a 3 años y medio de prisión. Con o sin eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, los nuevos miembros podrán dedicarse al control de la corrupción, afirma el constitucionalista Rafael Ollarte, para quien además sí es posible eliminar la institución sin acudir a una asamblea constituyente. El debate sobre la eliminación o no del Consejo de Participación Ciudadana gira en torno a la capacidad constitucional que tiene este organismo para designar a las autoridades de control, tema que fue criticado desde su primera conformación. El gobierno anterior secuestró las diferentes instituciones del Estado y en ese sentido, por denunciar esa palancocracia que se daba, fuimos perseguidos. Por ello nació la iniciativa de eliminar a ese organismo, o al menos quitarle, vía cambio constitucional, la atribución para designar a las autoridades de control. Pero según este constitucionalista, con o sin la eliminación,
o modificación de sus atribuciones, los electos consejeros de participación ya no podrán hacerlo. Ese consejo electo, que se posesionaría en febrero de 2019, sin consulta popular, sin modificar el sistema, solo podrá ejercer las facultades de control contra la corrupción, porque el Consejo Transitorio ya ha elegido todo. Claro, al menos hasta que se cumplan los periodos de las autoridades de control. De allí que la inmediatez ya no tiene mayor sentido salvo por temas económicos. Entiendo yo que el empate de la consulta popular con la elección seccional es por los costos. Pero esa será una decisión del Consejo Transitorio y del presidente de la República, que tiene la capacidad de convocar a una consulta popular para reformar la Constitución. La preocupación gira en torno a dónde irían estas competencias, a una asamblea que hoy mismo está desprestigiada o a otro organismo. Entregar la potestad nominadora a la Asamblea Nacional. Con eso usted ha concluido la discusión. Ahora bien, si la decisión es eliminar al organismo, también se lo puede hacer sin necesidad de llegar a una asamblea constituyente, como han opinado otros juristas, dice Ollarte. No se requiere asamblea constituyente, porque usted sí puede modificar la estructura fundamental de la Constitución y alterar los elementos constitutivos del Estado a través del sistema de reforma parcial, que requiere aprobación legislativa y ratificación mediante referendo popular. El tema está en pleno debate. Esta tarde se pronunciará el presidente del Consejo de Participación Transitorio y se aclararán algunas ideas. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Existen dudas sobre la independencia que tendrían el fiscal general y el defensor público en la conformación de las ternas que deben enviar al Consejo de Participación Ciudadana para la selección del Consejo de la Judicatura. Expertos señalan que no deben tener presiones. Estamos a menos de 5 días de que el término que tienen las distintas entidades para enviar a sus postulantes para la designación del Consejo Nacional de la Judicatura concluya. Los candidatos llegarán desde ternas enviadas por la Presidencia de la República, Asamblea Nacional, Corte Nacional de Justicia, cuyo candidato electo será presidente inmediato del organismo, además de la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública. En los dos últimos casos, quienes presiden los organismos son autoridades encargadas por el Consejo de Participación Ciudadana. Es cuando surgen las dudas sobre la independencia que tendrá el fiscal general y el defensor público para enviar a quienes deben ser sus candidatos. Esa supuesta independencia no existe. Vea usted que el Consejo de la Judicatura actual le quitaron una de las atribuciones constitucionales constante en el artículo 181, numeral 3 de la Constitución, y no dijeron nada. Entonces, ¿qué independencia puede tener ni el actual Consejo de la Judicatura, ni el fiscal interino, ni el defensor del pueblo interino? Eduardo Peña Triviño coincide con este temor y a la vez recuerda que el estar encargado de funciones no resta responsabilidad a la tarea que ambas autoridades tienen. Pero el hecho de que un funcionario sea transitorio no lo inhibe de cumplir su deber como si fuera un titular. Realmente lo que deberían de tener es una voluntad de ser efectivamente independientes, no luchar por sus intereses, sino por representar el interés de los ciudadanos ecuatorianos, que queremos sentar la democracia sobre bases sólidas, sobre bases de justicia, porque si no hay justicia, el edificio del Estado tambalea. Una vez tengan los listados, será una comisión técnica que el Pleno del Consejo de Participación conformará, la encargada de revisar que se cumplan con los requisitos, luego de lo cual remitirá un informe de recomendación al Pleno de Participación Ciudadana para su conocimiento y aprobación. Dayana Monroy, 24 horas. Seguimos informando en 24 horas. El gobierno lanzó el concurso público internacional para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del proyecto Viaducto Sur de Guayaquil. El costo de inversión es de alrededor de $1.200 millones y la concesión durará 40 años. El concurso durará 4 meses y serán empresas nacionales y extranjeras las que podrán participar. Así se construirá y mantendrá el Viaducto Sur de Guayaquil, anunció este jueves el ministro de Transporte Aurelio Hidalgo, quien resaltó las bondades de esta magna obra y los beneficios que comprende. La conectividad desde la zona portuaria de Guayaquil hasta la ciudad de Machala contemplará la construcción de una carretera de 4 carriles con una longitud total de 44.2 kilómetros, ya que se ubicará en 4
4 tramos estratégicos. En la avenida 25 de Julio, el inicio del puente sobre el río Guayas, en el puente sur sobre el mismo afluente, al finalizar el puente en la vía Naranjal-Puerto Inca y en el enlace del tramo de la vía Durán-Boliche. El costo de inversión será de cerca de $1.200 millones y bajo la modalidad de delegación durará 40 años su concesión. En ese tiempo el viaducto dejará al fisco grandes recursos, ingentes recursos, pero sobre todo grandes beneficios sociales, porque generará 5.700 empleos directos y 8.000 indirectos, además de un importante impulso al comercio exterior. Mayor competitividad gracias a la conexión portuaria que existirá entre Guayas, El Oro y el suroriente del país. Algo que Enrique Pita, presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción, tradujo en cifras. Optimizará el transporte desde y hacia el puerto marítimo de más de 12 millones de toneladas aproximadamente por año, reduciendo los costos de movilización en más de $90 millones. Y es que la obra incluye el puente más largo del país, el quinto puente de 3.44 kilómetros de extensión, lo que también aportará a reducir el tráfico en la ciudad y el número de accidentes. Disminuirá el tiempo de viaje en alrededor de 50 minutos, descongestionando varias vías rurales y urbanas. El costo será de $2 para carros livianos y de entre $1 y $1.50 para los pesados. El presidente Moreno resaltó que esta obra es producto del diálogo y la presentó como un regalo para Guayaquil en sus fiestas y como una promesa de campaña que se cumplió. Luisa María Heredia, 24 horas. Con un sobreprecio del 51% habría sido construido el complejo judicial de la Florida en el norte de Guayaquil. Según el Consejo de la Judicatura, el edificio compuesto de 10 torres no tiene los permisos de funcionamiento, entre otras irregularidades. Fue en octubre de 2013 que el entonces presidente Rafael Correa inauguró el complejo judicial Florida Norte, para la época el más grande y moderno del país. El costo de la metida de mano a la justicia en esta obra fue de $34.791.000, pero hoy conocemos debió costar mucho menos, 51% menos para ser exactos. Sin embargo, el sobreprecio denunciado días atrás por el actual Consejo de la Judicatura no es lo único alarmante. Lo preocupante, según los usuarios de esta dependencia judicial, es el estado en el que se encuentra. Las escaleras de emergencia no tienen conexiones con el edificio. Las tuberías están rotas o parchadas. Miren la incomodidad en que están los usuarios y nosotros mismos los abogados, porque venimos a ejercer nuestra profesión. Las filtraciones acompañan el recorrido de los usuarios y los escáneres que impiden el ingreso de armas a los juzgados están apagados. Esta era la subestación eléctrica que iba a dotar de energía a las 10 torres del complejo judicial. Sin embargo, desde el 2016 está sin funcionar, por lo que se tuvo que adecuar una nueva torre de transmisión para el complejo. El sistema de aire acondicionado no ha recibido el mantenimiento adecuado, por lo que actualmente no funciona. Aquí se las ingenian para trabajar en estas condiciones. Aquí hay un calor insoportable, los profesionales del derecho tenemos que soportarlo, los usuarios. No hay sistema contra incendios y, por si fuera poco, no cuenta con permisos de funcionamiento. El complejo de la Judicatura es una de las 43 unidades que, según el Consejo de la Judicatura actual, estarían sobredimensionadas en sus costos. La denuncia fue presentada en la Contraloría General del Estado y la Fiscalía. Joana Ramos, 24 horas. En otros temas le contamos que el Coliseo de Deportes de Combate, convertido en bodega, y las piscinas olímpicas deterioradas son otros escenarios deportivos de Guayaquil a cargo de la Federación Deportiva del Guayas. Presentamos ya la situación actual de la pista de atletismo del Estadio Alberto Spencer y de la Víctor Emilio Estrada. También cómo está el Coliseo Voltaire Paladines Polo. Pero el deterioro no es exclusivo de estos espacios. Avanza a otras instalaciones. Es el caso de las piscinas olímpicas Asís Clogaray, Alberto Vallarino y Cuatro Mosqueteros. El ascensor que conduce a cada una de las plataformas de salto en Cuatro Mosqueteros no ha funcionado por décadas y las escaleras están así. Pero si desde abajo se asombra, subir puede causar terror. Ya en lo alto del trampolín se observa cómo está la piscina. Leonel Pinto es nadador máster y representa al país en competencias internacionales. Él trae a su memoria los días de gloria pasados. Es totalmente la antítesis de lo que se vive hoy. Los escenarios deportivos no se presentan como debiesen presentarse
en una ciudad cosmopolita y mundial como esta. Pinto recuerda que estuvo cerca de sufrir un accidente por lo peligroso de las instalaciones. Hay unas rejillas donde pasan ahí el agua de lluvia, lo que sea, que son trampas mortales. Marta Paladines es nadadora hace 10 años. Ella habla de su pasión por el agua y de lo doloroso que es ver el estado actual de las piscinas. Los azulejos, la gradería, los baños ni se diga, y un deportista no puede hacer su rutina en esas condiciones. A modo de consuelo, al menos estos espacios ahora forman parte de lo mejor de la historia del deporte guayaquileño. Hay otros que ni siquiera han podido ser inaugurados. Esto debía ser el Coliseo de Deportes de Combate de Fedeguayas. Hoy es una bodega. Aquí se guardan desde colchones, pasando por reflectores y vigas de metal oxidadas. El Coliseo Naranja, como se lo conoce, también fue construido en 2005 a un costo de $1,3 millones. El Coliseo de Deportes de Combate sigue a la espera de su finalización tras el paso de 3 presidentes de Fedeguayas. El día de mañana conoceremos cuál es el presupuesto real que maneja la institución y cuánto destina al mantenimiento de los escenarios deportivos. Joana Ramos, 24 horas. Los Yasunidos insistirán en la consulta popular que el CNE les negó hace 4 años. Llegaron hasta el organismo electoral con herramientas y estudios realizados por docentes de la Escuela Politécnica y la Universidad Andina Simón Bolívar respecto de la validez de sus firmas. Hasta el Consejo Nacional Electoral llegaron representantes de los Yasunidos con un estudio respecto a las firmas que presentaron en su momento para respaldar una consulta popular para dejar el crudo del Parque Nacional Yasuní bajo tierra. A casi 4 años de haberse defraudado al pueblo ecuatoriano, tras haber anulado la consulta popular, estamos dándole la oportunidad una vez más a este consejo de restaurar la esperanza de que tenemos todos. Ahora esperan respuestas por parte del CNE. Que se pronuncie y que efectivamente podamos recuperar la consulta popular. En el 2014 el Consejo Nacional Electoral, presidido por Domingo Paredes, les negó la consulta por falta de firmas y supuestas irregularidades en el proceso. De acuerdo con el experto Enrique Mafla, hay una diferencia estadística muy significativa entre los resultados del Consejo Nacional Electoral y los resultados de este grupo de profesores. Lo que encontró el Consejo Nacional Electoral es 599,000, mientras que nosotros estadísticamente, realizando un análisis exhaustivo, en nuestra cifra es de 674,000. Eliminaban registros un poco arbitrariamente. El Consejo Electoral no respetó el artículo 169, que establece que no se puede sacrificar la justicia en nombre de formalidades. Aspiran no solamente a hacer una auditoría independiente de lo que ocurrió en ese momento con las firmas, sino también que accedan a la papeleta. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Las firmas.